Bueno, seguimos analizando la realidad del país mientras mostramos imágenes de Calzada Roosevelt a esta hora de la mañana, 7:55 minutos, 17 grados la temperatura actual, soleada la mañana, perspectiva de lluvias en horas de la tarde. Exacto, tenga cuidado por favor si va a transitar por nuestro país, a tener paciencia. Ahí está Guatemala amaneciendo en vivo desde Calzada Roosevelt y nosotros en vivo desde Majadas 11. ¿Cómo están amaneciendo? Tenemos que seguir entonces comentando la jornada histórica de ayer. Bueno, Ricardo. pierde la inmunidad el presidente de la República, está arraigado y nosotros seguimos abordando este tema. Dos especialistas de primer nivel nos acompañan esta mañana para poder hablar de eso. Exactamente, Renzo Rosal, analista política, Renzo, y Omar bienvenido. Barrios, también experto, abogado en esto de Derecho y la Constitución. Vamos a tener que Muchísimas gracias. pensar, no este año, en el próximo año, de ya darles algún sueldo, porque ya vienen casi Ya más son que nosotros. institucionalizados. Más que nosotros aquí. vienen. Bueno, empezamos analizando esto, Renzo, ya entrando en los escenarios, ¿cómo puede accionar el Ministerio Público y la CICIG a partir de lo que ocurre ayer? Bueno, creo que ahora lo que se hace es se abre la puerta para que pueda juzgarse, para que pueda investigarse, profundizarse en lo que ya se tiene, poder juzgarse y por supuesto poder deducir responsabilidades. La primera acción se dio con el arraigo, ya Por fue inmediato. que era lo que inclusive en las redes, ayer todo el mundo estaba con la idea, bueno, y el arraigo se nos va a ir el presidente. Creo que el Ministerio Público actuó en buena medida con bastante celeridad. Esa es la primera acción. Pero lo que corresponde es terminar de armar, digamos, el tapete de la investigación. Y ya se han planteado claramente los delitos por los cuales se le estaría sindicando, que son básicamente los mismos delitos que se le sindicó a Roxana Valdetti. Ahora, una pregunta para Omar. Los recursos que está interponiendo el presidente Otto Pérez Molina, ¿en algún momento podrían frenar o quizás revertir lo que ayer se votaba dentro del Congreso? Hasta el momento no, porque de lo que conocemos de las actuaciones que está realizando la defensa, ninguna de las actuaciones es procedente. Se hablaba de que había un principio de non bis in idem, y él ya había sido diligenciado un antejuicio y que no podía ser por la misma causa. Están confundiendo causar estado con cosa juzgada, no hay ningún inconveniente. El proceso está bien efectuado, no creo que ninguna de esas acciones vaya a interrumpir lo que se está realizando hasta ese momento. Bueno, hay dos papeles importantes acá. En primer lugar, de la Corte de Constitucionalidad y el rol de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hablar de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué podemos estar esperando con los dos amparos ya presentados por la defensa de Pérez Molina? Bueno, creo que lo fundamental es que la Corte de Constitucionalidad no lo vaya a poner en marcha, es decir, que lo pueda dejar sin lugar. Creo que es lo fundamental, que la Corte pueda en buena medida leer adecuadamente en términos políticos y jurídicos precisamente la acción de ayer. Y por lo tanto, insisto, que lo pueda mandar a archivo y al declararlo sin lugar, pues no nos va a mover el ambiente que tenemos ya establecido a partir de la decisión del Congreso de la República. Omar, hablamos hace algunas semanas de similitud de casos, porque es prácticamente lo mismo o entra dentro del mismo marco de la investigación del caso de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. O sea, estamos hablando de los mismos hechos, aunque sean distintas escuchas, pero el caso es absolutamente similar, es decir, que podríamos asumir que podría seguir el mismo camino que el que tuvo el de Roxana Valdetti. Y con la rapidez que tuvo Valdetti. Correcto, Ricardo y María René, ahí están totalmente en lo correcto. Estamos hablando de que es la misma causa. La causa es en sí el expediente de hechos ilícitos y están involucrados varios sujetos. Vimos que aprendieron primero a un nivel y ahora al nivel superior, que es la vicepresidencia de la República, y falta ver el procesamiento del presidente aún de la República, ¿verdad? Es el mismo proceso. Por lo tanto, si estamos viendo que la participación es similar, tanto del presidente como de la vicepresidenta de la República en su oportunidad, las actuaciones serían las mismas. Estamos hablando de un procesamiento inmediato y pues aquí viene lo más delicado, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si el presidente no renuncia en todo esto y se dicta una prisión preventiva? ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Él sigue siendo presidente hasta no ser quizá juzgado y acusado o más bien sentenciado? Sí, aquí hay que tener presente que la Constitución no dejó prevista esta situación. O sea, ni el constituyente podía prever que tuviéramos un presidente de la República que participara en corrupción. Pero sí hay una salida legal para esto. ¿Qué es lo que significa? Si el presidente lo procesan y le dictan arresto domiciliario o caución económica, sigue siendo el presidente en funciones. Si le dictan prisión preventiva, es decir, lo aíslan, es como cualquier trabajador, queda suspendido en sus funciones. Cualquier trabajador que tiene un problema legal por el que le dictan prisión preventiva se da una suspensión individual total. Ni él trabaja ni su patrono, en el caso del presidente del Estado, le paga. Pero increíblemente tendríamos un presidente, porque sigue siendo el presidente, solo que ya no en funciones. Maldonado entonces asumiría las funciones. Bueno, quisiera hacer un comentario ahí, pero tengo que responderlo legalmente, por el respeto. El vicepresidente de la República ejercería como presidente en funciones, pero tienes un presidente de la República sin funciones en prisión preventiva. Tienes a la unidad nacional dentro. Si el último acto de moral, si se le puede llamar, si todavía la tuviera el presidente, es que antes de que ingrese a la carceleta,
entregara su renuncia. La renuncia. Pero Ahora, sí puede estar en prisión siendo presidente. nosotros lo analizamos para que una fiscal arriesgue una denuncia tan severa, como ella lo decía cuando hacía la investigación, que se sorprende al descubrir que realmente el presidente podría estar involucrado directamente con este caso. Ella, en las últimas declaraciones, lo decía anoche en una cadena internacional, dice que hay pruebas sobradas para demostrar la culpabilidad del presidente de la República, casi pudiendo entender que hasta habrían más elementos que los que inculparon a Roxana Valdetti, ¿verdad? Es correcto. Además, recordemos que cuando se dan a conocer las primeras escuchas telefónicas, que después, el día lunes, el presidente reconoció que una de las llamadas sí era él, la famosa, hablando del tema del director de recursos humanos de la SAT, eso lo hacía todavía sin con el asunto del antejuicio. Ahora, sin el antejuicio, es decir, se abre la posibilidad, mejor dicho, la obligación, para poder sacar a luz toda una serie de más evidencias. ¿Habrán más implicados? Esta investigación puede ser la punta de lanza para muchísimas Tendría otras que cosas serlo. de este gobierno que no solamente se vinculen a la SAT, sino otros casos. Precisamente en este mismo programa, en esta misma mesa, lo decíamos hace algunos días, es decir, el presidente Otto Pérez se resistía en su momento, porque hay que hablarlo en pasado, porque era el corcho de una botella. En la botella, en ese recipiente, hay una infinidad seguramente de otros casos, de otras estructuras criminales. Otto Pérez Molina finalmente o bien forma parte de esas estructuras o contaban con el beneplácito de Otto Pérez Molina. Por lo tanto, ahora quedarse sin ese escudo protector llamado antejuicio, tiene que haber necesariamente el comenzar a aflorar ese conjunto de estructuras, de actores, de personas, de lo individual, empresas y demás, que están enquistadas en diversos otros casos. No solamente en la línea tan solo hay que verla como el detonante, pero ahí tenemos que ver toda una serie de casos que de aquí en adelante, gradualmente, no van a suceder de la noche a la mañana, tienen que desprenderse, donde otra vez el presidente de la República, el aún presidente, está implicado y seguramente van a comenzar a delatarse, digamos, otra serie de personajes. ¿Piensan que el prófugo Monzón sigue siendo una pieza clave en esto o ya hay suficientes elementos? Porque obviamente la declaración de Monzón podría ser absolutamente reveladora y todavía habrá un pacto de protección entre Valdetti y Otto Pérez Molina en relación a las declaraciones que cada uno puede llegar a dar, que puede beneficiar o perjudicar al otro. ¿Habrá todavía un pacto de camaradería, por decirlo de alguna manera? Creo que sí. Solo quisiera agregar algo que es lo que decía Renzo y que hay que tener presente. La inmunidad que se le revocó al presidente en este momento es solo para los delitos que autorizaron el Congreso de la República. Ajá. Si hay más delitos que perseguirle, por este momento sigue gozando de inmunidad personal para esos. Para otros delitos. Para otros delitos. Bueno, o sea, estos delitos ahorita son sí, lo sí. suficientemente Sí, con contundentes, estas, digo. sí, no, en ese sentido sí, pero habría que tener presente que si surgen nuevos abusos de autoridad, él mismo lo está aceptando en la que sí yo llamé, eso es inconcebible que hasta que lo aceptara, era mejor que se quedara calladito, era la mejor defensa posible. En cuanto a ese pacto de camaradería, sí se necesitan todos. O sea, se necesitan todos porque un colaborador eficaz aquí que aporte más información perjudicaría a todo el grupo. Juan Carlos Monzón, no tenemos información de él por los medios ni por declaraciones de los órganos de investigación y es un elemento vital porque siempre se ha considerado en la investigación que él es el que administra las caletas, que él es el que guarda el dinero, sabe dónde lo almacena, cómo lo traslada, etcétera. Sería un aporte importante lo que él tenga. Y hay muchos elementos de convicción más que se pueden. Pero en cuanto a tu pregunta en concreto, ¿se tienen que mantener en ese pacto de blindarse? Se tienen que mantener hasta que los defensores le digan a una o a los otros acusados, bueno, ya no podemos mantenerlo, te toca ¿Habrá algún hundir al informante de otro. esa estructura, piensan ustedes que que se haya ido o que de pronto haya aportado información y que haya revelado Bueno, muchas inclusive cosas? de hecho se dice extraoficialmente que Alejandro Sinibaldi sale del Dice el país nombre, y que yo sé, pero hay que decirlo, o sea, las cosas son como son. Entonces yo pregunto y muchos dicen, Correcto. ¿podría ser un colaborador eficaz? Yo creo que sí, pero sería para otro tipo de actuaciones, porque no se tiene una determinación que él participara. Ahora, como él era el ministro de Comunicaciones, tiene un enlace enorme. No es que tenga las empresas portuarias una jerarquía con el Ministerio de Comunicaciones, pero ese enlace de coordinación con la presidencia. Entonces, como ministro de Comunicaciones, tiene que conocer qué es lo que está pasando en las empresas portuarias. Y si no en este, quizá en otros casos. Y si no en este, Además, está en otros desaparecido casos. Y digamos que era como un... Pero es una un elemento trilogía, enorme. era un Sinibaldi trío de- es un claro, elemento enorme. eran Como los parte tres del partido. fundadores, parte del partido, más allá de los roces o enfrentamientos por poder de Valdetti con Sinibaldi, eran los Y es del dos- círculo de las Otto dos personas Pérez. de confianza. No es de Roxana ¿no? Valdetti, es del Exactamente. círculo de Otto Pérez. De Otto Valdetti Pérez. siempre Al quiso contrario, en separar. oposición a Roxana Valdetti. Exacto. Y en buena medida ya no logra participar
y que tenía alguna posibilidad en su principio precisamente por toda la crisis. Por eso toma distancia y se queda guardado Alejandro Sinibaldi, pero pues es una pieza clave que maneja mucha información. Yo diría que más solamente por ser ministro, que también tiene una cuota, por ser secretario adjunto del Partido Patriota, por ser de los fundadores, por ser realmente del grupo más central. Ahí hay un montón de, pero así como él, para no personalizarlo más, evidentemente hay otros miembros del gabinete, unos que están todavía en gabinete, otros que dejaron de estarlo, que estarán seguramente muy dispuestos a ir, digamos, en buen chapín soltando información. Telma Aldana, la fiscal general, en su momento recordamos ese proceso tan polémico. Sí se decía que el presidente, que Roxana Valdetti la estaban colocando ahí como por su interés. ¿En algún momento creen ustedes que pasa por la mente del presidente Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti, Telma Aldana quizás se va a venir en contra nuestra? Bueno, pienso que a eso un poco obedece, otra vez, volviendo a la declaración del pasado lunes, en donde hace un par de afirmaciones ahí, un par de menciones, para tratar de marcar distancia entre la fiscal y la CICIG, marcar ahí como cierta línea de ponerse como un poco en punto de disputa. Creo que es como recordarle, digamos, a la fiscal, pero la fiscal ha sido creo que muy clara en sus acciones, no tanto sus declaraciones, en tener su agenda. ¿Sí? La agenda y retomar en buena medida la consistencia, la independencia, el profesionalismo del Ministerio Público. Ha sido contundente y ha ido, digamos, que creciendo. Esas acciones las mantiene al día de hoy, y no solamente en estos casos, sino en otros casos que maneja la cartera enorme de casos del Ministerio Público. Yo creo que en esa línea tiene que ir en ascenso. Creo yo que reclamarle, digamos, un poco puede ser un poco lo discutible que pudo haber sido su elección en la Corte Suprema de Justicia, hoy en general ya no tiene lugar. Lo que corresponde en este caso es contribuir como ciudadanía, precisamente, a poder acompañar ese proceso de independencia del Ministerio Público, y al mismo tiempo no perder de vista que se podría convertir en un objetivo político en la siguiente gobierno. Es decir, una de las primeras acciones que podría llevar cualquier gobernante, digamos, que puede estar en el marco de la impunidad, sería buscar su destitución. Claro. Y ahí donde otra vez como ciudadanía tendremos desde ya preparar una lucha colectiva de defensa del Ministerio Público, también como defensa de la CICIG. Bueno, por último, no podemos separar dos eventos tan importantes, el de ayer con las elecciones del próximo domingo. Muchos dicen que esto puede llegar a favorecer o no a algún tipo de candidatos. Hoy vemos que aparecen en muchas calles de la ciudad estos panfletos invitando, instigando al voto nulo, ¿verdad? Entonces, sí, ¿qué relación podemos hacer de estas dos cosas? Y con esto me gustaría ir terminando. Y es importantísimo, es importantísimo. Y creo que la población tiene que estar bien consciente. En un momento oportuno fue que se logró resolverlo del presidente de la República. La población tiene 3 días para capacitarse, prepararse para la decisión que tienen que tomar el día domingo. Y ahí entraría algo que citaba Renzo. Imagínense, podríamos llegar a tener un vicepresidente de la República, ¿ya?, que tiene a una fiscal general de la República que tiene un proceso encausado en contra de él. Y podría quererse violentar ese periodo constitucional de 4 años interrumpiéndolo. Entonces, ahorita aquí lo más importante, como bien citas, Ricardo, es separar los procesos. El proceso penal del presidente de la República, con todo y su establecimiento de jerarca político, tiene que ser analizado como un proceso de corrupción, es un proceso administrativo. Y ahí la fiscal sí la tenía, si no fácil, yo respeto mucho la independencia que ha logrado General Telma Aldana, yo consideré que no iba a ser tan independiente y sí lo ha logrado, es que no podía hacer nada. La desfachatez de la corrupción es tan amplia, no se puede detener eso, o sea, es suficiente la evidencia que hay. Pero la gente tenemos que hacer ese parteaguas ahorita y enfocarnos hacia las elecciones. Y repensar el voto. Esos 132 votos unánimes son votos de diputados que dicen yo me quiero salvar el domingo. No quiero que me tengas marcado el día domingo por haber votado a favor de un corrupto. Entonces se retoman los espacios, se vuelve a negociar en 3 días. Es importante que todos se capaciten en estos 3 días y tomen esa decisión. Insisto, para mí la clave sigue siendo el Congreso de la República. Yo nunca me he preocupado por el presidente de la República, porque realmente el presidente de la República puede ser muy bien controlado por la población. Hay excelentes controles, amparos, inconstitucionalidades. Cualquier acuerdo gubernativo que emita cualquier presidente va a estar sujeto a controles enormes. Pero el Congreso de la República es la decisión. Hay que revisar bien qué van a marcar en esas 2 papeletas. 3 días, Ricardo. Son 3 días los que tiene la población para poder tomar una decisión correcta. Y separar, yo me quedo con lo que tú decías, y separar lo que es el proceso penal del presidente Otto Pérez con lo que es la elección que viene el domingo. Y a todos los que decían que había que suspenderlas, ya no se puede. No, ya no hay ya está bien claro, hay que entrarle.
Renzo, tu análisis.